Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas, ¿todo bien usted? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan? Disfrutando del frío. Sí, ¿por dónde estás? Porque hay que ver a qué llamamos frío. Bueno, el frío que recién arranca. Ah, no, Solano, bueno, bueno, está bien. Yo Solano, Quilmes. estoy en Quilmes yo, así Ah, que estamos cerca. Pero bueno, por ahí me salía con que vivías, no sé, en Ushuaia, podía ser, ¿por qué no? Y yo no sé si ahí se disfruta tanto el frío. No sé quién es ah, el que está más claro, al pero sur. sigo recién arrancando. Claro, no sé quién es el que está más al sur de esta comisión. Aquello ya deben estar re acostumbrado, ya recortido. Sí. Sí, igual soy del team frío, yo, el calor, la verdad que es algo que Nada, sí, yo también. mientras esté encerrado en mi casa con el aire, está todo bien. Ahora cuando hay que salir a hacer trámites, hacer compras, todo con el calor, la verdad, el calor es para estar en la playa, no para estar trabajando o las cosas de siempre. Claro, coincido. Bueno, esperen que les iba a comentar algo antes de arrancar. Sí, es esto. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con base de datos, pero en vistas de que eh, pasaron como muchos días, vamos a retomar algunos temas, ¿sí? O sea, como que no vamos a arrancar desde el punto en que quedamos la semana pasada, sino que vamos eh, a ver un poquito para atrás. Esperen que les quería contar algo. Ay, ¿dónde está? Acá. Uy, escucho un fondo, alguien está con el micrófono activado. A ver, no me jode, pero bueno, avise por las dudas. Sí, María Gisela y Víctor Cuello, los dos tienen el mica prendido. Bueno, el tema es el siguiente, antes de arrancar la clase. No, lo voy a pasar, así no me olvido. Quedó nomás la versión vieja del form. La semana que viene, igual yo les voy a confirmar bien la segunda clase de esta semana. Vamos a tener una clase menos, pero voy a explicar el motivo por el cual. Igualmente yo los contenidos siempre los subo en un video o algo, pero les voy a explicar por qué, a ver si alguno se copa y quiere venir. Hay en el Centro Cultural Recoleta, que es el que está al lado del cementerio de la Recoleta, tienen que habilito el formulario y mando el link. Hay lo que se llama, que hacen todos los años, una feria educativa, ¿sí? Eh, no, el formulario no me hicieron más nada, quedó así. Así que seguimos con el formulario viejo. Bueno, les decía, entonces, el 6 y 7 de la semana que viene, 6 y 7 de la semana que viene, ¿no? Por las dudas reviso a ver si no estoy diciendo pagada. Sí, es la semana que viene, martes y miércoles de la semana que viene. Está esta feria educativa donde va a estar un montón de ofertas de no solo el gobierno de la ciudad, creo que hay varios, no sé si la palabra es exponentes, están de distintos institutos, bueno, un montón de cosas hay para ir a ver la oferta educativa que hay disponible. Obviamente va a haber un stand de codo a codo, vamos a estar, no sé si todos, pero muchos de los profes vamos a estar ahí. Bueno, va a haber algunas cosas, el año pasado hubo muestras de distintos lenguajes, profesores de otros lenguajes, inclusive yo aprendí un par de cosas con el profe de Unity que no lo conocía y estaba bueno. También llevaron un arcade que habían hecho con Arduino. Bueno, hay un par de cosas que están buenas. Si alguno está cerca y le interesa, creo que la feria está prácticamente todo el día. Yo voy a estar el martes, creo que todo el día, y el miércoles un ratito. Pero bueno, si a uno le interesa, vamos a estar ahí. Por eso no vamos a tener clases el martes. Igualmente, insisto, yo les voy a grabar un videito con los contenidos para que no se pierda. Pero igual la segunda clase de esta semana yo lo reitero para que, nada, para que se acuerden. Por lo general en estas ferias, no es el caso de usted, porque obviamente no terminamos todavía, pero no sé si a todos, pero a muchos se les da el mapa
Tienen ya el número de stand, se saca entrada por algún medio. No, es gratuita, no hay entrada, nada. Número de stand, no sé, la verdad que no me dijeron, ni yo fui todavía, así que no sé. Lo arma otras personas, nosotros vamos nada más el día de la feria. Pero nada, el año pasado era en un aula y había los codo a codo, bueno, se entregaban merchandising, qué sé yo, me llevé unas cositas, de Java no había nada, pero bueno, no importa, me llevé uno de PHP que estaban impresos, unas cositas, había unos llaveritos en 3D y también se enseñaban cómo usar la impresora 3D, que estaba bueno, eso también aproveché y miré un poco cómo funciona. Pero bueno, si quieren ir, está bueno, la verdad que la zona es linda para ir a pasear después, si tienen tiempo. Lástima que es entre semana, pero bueno, es lo que había. ¿Qué más? Con respecto a esto, bueno, nada más. Después les vuelvo a recordar en la semana, pero tienen tiempo y ganas, dense una vuelta que está divertido. Le decía, lo que se hizo otros años, se entregaron algunos de los diplomas, no todos, de las comisiones anteriores. Eso estaba bueno también. Así que probablemente después si se hace otra feria también hagan la misma dinámica, ¿no? Pero bueno, no lo sé porque eso lo organiza todo Coca-Cola. A mí, al igual que a muchos profesores, nos invitan nada más. ¿Qué más? Bueno, eso, nada. Si tienen ganas y tiempo, aprovechen. Bueno, entonces, cualquier cosa me escriben o me preguntan acá por el chat si quieren saber algo más, pero vayan, sí. Lo que vamos a hacer hoy, entonces vamos a seguir trabajando con base de datos. Ahora me fijo lo que decía Agustín, la verdad es que por ahí simplemente no le puse ¿cómo se llama? La playlist y por eso no aparece, ahora me fijo. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, vamos a seguir viendo base de datos, pero vamos a arrancar un poquitín de más atrás porque pasaron muchos días. ¿Sí? Es un tema complicado. Lo que hoy vamos a ver no es difícil, pero es algo que, digamos, cuesta entender en un principio, que es el tema de relacionar dos o más tablas. ¿Hasta cuándo hay fecha para el TP de JavaScript? Mirá, no me dieron una fecha, pero calculale que hasta el domingo, ¿sí? Seguramente sea. Pues me fijo, pero sí debe ser hasta el domingo 4, así que hay un par de días más todavía. El domingo 4 del 6 ya, qué loco. Bueno, entonces, ahora sí, dicho todo esto, voy a presentar toda mi pantalla. Voy a tomar mate mientras. Bueno, vamos a crear una nueva query con el más del SQL que está ahí. Vamos a poner en uso nuestra base de datos, que debe ser... ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Esta. Está acá, que pago. Ya está, ¿eh? Mejor. Qué raro. Estoy viendo si habíamos creado esto. Perfecto, esperen que abro acá. Bueno, lo que habíamos hecho la semana pasada, hasta donde llegamos, era habíamos creado dos tablas. Una era la tabla de clientes, que tenía estas columnas que están acá abajo detalladas, que son un ID de cliente, que le habíamos dicho que iba a ser autoincremental y que va a ser una llave primaria. Y después habíamos creado campos que eran un tipo varchar. El varchar, recuerden que era para guardar alfanuméricos de ancho variable, nombre con 40 caracteres como máximo, apellido con 50 caracteres como máximo. Después habíamos creado un campito para cargar el DNI, que habíamos dicho que iba a ser entero. Después un mail, que el mail habíamos dicho que iba a ser de ancho variable, es un varchar de 30 caracteres y le habíamos puesto una pequeña restricción, que era que iba a ser del tipo unique. Habíamos creado un campo fecha y habíamos creado un campo estado. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Esperen que voy a abrir para ver exactamente lo mismo que vimos con la otra cómic. Y me voy a valer de un pequeño
Excel, que es lo que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Creo que estaba en la carpeta, por las dudas lo voy a abrir también. Abrir un Excel. Tiki, tiki, y el Excel que está acá, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos creado estas dos tablas. Esta es la tabla de clientes. Ay. Estaba hecha. Clientes. Y esta es la tabla de provincias. Vamos a darle el mismo formato más o menos a las dos. La tabla de provincias iba a tener un campo que se llama ID y uno que se llamaba descripción. No me acuerdo si le habíamos puesto descripción, pero o nombre, no importa. Y ya habíamos creado estas dos tablas. Ahora, nosotros íbamos a crear nuestra tabla de clientes algún campo en el cual ese campo lo que íbamos a hacer es relacionarlo con mi tabla de provincias. Nosotros íbamos a guardar en este campo en este campo nuevo que íbamos a agregar en mi tabla de clientes, un dato que haga referencia a esta tabla que está acá. Los nombres de cada provincia vamos a guardar, no es la idea, porque lo repetiríamos infinita cantidad de veces, tantos clientes como nosotros tengamos. Y lo que nosotros queremos hacer es aprovecharnos o valernos del motor de base de datos relacionales para poder relacionar esta tabla con esta. Y en este campo que vamos a crear nuevo en mi tabla de clientes, lo que vamos a hacer es crearlo del mismo tipo de la tabla provincias y vamos a hacer que este campo se relacione con este otro, ¿sí? Entonces, esa relación, ¿para qué nos servía? Para que yo no pueda crear o cargar, mejor dicho, un cliente en mi tabla clientes cuya provincia no exista, ¿sí? Y que no pueda borrar una provincia que esté referenciada en mi tabla de clientes, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, pero primero lo que vamos a aprender es a cargar un poco de información las dos tablas, que algo ya vimos, pero por las dudas lo volvemos a ver, ¿sí? Perdón, chicos, pero hay un mic abierto. A mí no me molesta, pero les aviso por las dudas. Bueno, ahí está, buenísimo. Entonces, este segundo conjunto de instrucciones, que insisto, algo empezamos a ver la semana pasada, pero lo vimos por arriba y solamente para mostrarles puntualmente cómo cargar un dato para poder darle un poco de fuerza al ejemplo, lo vamos a revisar ahora, ¿sí? Entonces, todo lo que vimos hasta el momento forma parte del conjunto de instrucciones DLL, ¿sí? Que es, bueno, crear una tabla, el create, una tabla, una base de datos, lo que haga falta. Esta es una de las instrucciones, el alter, el drop. Todas estas instrucciones forman parte de este conjunto de instrucciones dentro del lenguaje SQL que tienen que ver con lo que sería la estructura de mi base de datos, incluyendo la estructura de mis tablas, obviamente. Y por otro lado, tenemos el conjunto de instrucciones que se llama DML, que tiene que ver con la manipulación de los datos, ¿ya? Con la información que vamos a guardar, no con la estructura. Obviamente está el select, que en principio parece sencillo, pero es muy, muy amplio las cosas que podemos hacer con un select. Tenemos lo que es el insert, tenemos lo que es el update, por supuesto tenemos lo que es un delete, ¿sí? Todo lo que nosotros lo vamos a ver, o lo que estamos viendo, forma parte del lenguaje SQL puro, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque quizá algunos de ustedes sepa manejar o haya manejado lo que es un ORM. Un ORM es un software que va a ser de intermedio entre, en nuestro caso, Java y la base de datos. ¿Y para qué me sirve un ORM? Es un framework. Un framework que me va a ayudar a hacer el código más rápido y más dinámico. Yo puedo utilizar en Java un ORM que se llama Hibernate, lo habrán escuchado, Hibernate
como quieran. A mí este ORM me va a servir para crear. Hay que entrar en una explicación que la vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver con lo que se llama modelo vista controlador. Y básicamente lo que me va a hacer es, por cada uno de mis modelos, me va a crear una serie de métodos para que yo me pueda conectar a la tabla correspondiente y no tenga que hacer mucho. Simplemente ya voy a tener el método para insertar, un método para eliminar, un método para seleccionar uno, un método para seleccionar todos, que me falta, y un método para updatear, o sea, para refrescar datos que ya existen, y obviamente un método para eliminar. Todo eso se hace con un ORM. Habrán escuchado dentro de un ORM, por ejemplo, un clásico hash1, perdón, o hashmany, pero nosotros no lo vemos en este curso, por ahí lo vemos poco por arriba, pero insisto, para hablar de todo eso tenemos que ver algunos gráficos que tienen que ver con modelo a vista controlador, y no quiero que se confundan en este punto, simplemente les hago esta aclaración, porque quizá como lo estamos viendo nosotros, alguno no lo conoce. Lo que nosotros estamos viendo básicamente es SQL nativo, ¿sí? Esto les va a servir para cualquier lenguaje, para cualquier motor de base de datos que maneje el lenguaje SQL, ¿sí? Pero bueno, volvemos entonces. Lo que vamos a hacer hoy también es ver estos 4, o por lo menos ver sí o sí algunos de estos, algunos de estos comandos. Lo primero que yo necesito es utilizar un select. Vamos a hacerlo por ahora común, sin mucha vuelta. El select me va a devolver todos los registros de la tabla que yo le menciono. En este caso tengo 2 registros. Vamos a agregar algunos registros más. ¿Que llegó alguien? Claro, Ado.net, ¿para qué lo usas puntualmente? ¿Para conectarte con una base de datos Access, Jonathan? Ah, mira, yo nunca lo usé para eso. Pensé que te trabajabas con .NET Framework y te conectabas Sí, con... sí, con .NET Framework para hacer algunos que otros proyectos y bueno, utilicé Ado.net y mi ideal era empezar a utilizar, ¿cómo se llama este? El otro de .NET. Sí, no me sale bien el nombre, por eso no lo quiero decir. Yo lo he usado. Se Espera que usa ya me va a para salir. crear estructuras de SQL, digo, de base de datos desde .NET sin necesidad de meterse a SQL. Está el LinkU, no es, no, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar y te voy a decir, No pero importa, yo tampoco tengo. yo lo he usado en un proyecto hace 1000 años y está bueno. Pero sí, Microsoft tiene sus cosas, pero ese está bueno, puntualmente. Bueno, entonces, vuelvo. Vamos a insertar un par de registros más en esta tabla de provincias y también lo vamos a hacer en la tabla de clientes. Bueno, entonces, para hacer un insert en una tabla, obviamente, instrucción insert, palabra reservada into, nombre de la tabla, provincias, palabra reservada values, y le voy a suministrar los valores que yo quiero agregar. Entonces le voy a decir que voy a poner la provincia número 3 y le vamos a poner La Pampa y me voy a hacer un copy-paste para ingresar un par de registros. Yo cada una de mis instrucciones las termino con punto y coma, yo después las puedo pintar todas y ejecutar todas a la vez, ¿sí? Le vamos a poner la 4 y la 5 y le voy a decir misiones y le vamos a poner entre ríos, ¿sí? Entonces, si todas mis instrucciones yo las terminé con punto y coma, pinto todo, le doy al rayito y ahí me va a decir one row affected en el caso de que esto funcionó. Y ahora si yo vuelvo a tirar el insert, el select, tengo más datos almacenados en mi tabla, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Yo tengo, así como esta que está acá, ¿sí? ¿Tienes una pregunta o algo? Bueno. Abrí el micrófono sin querer, perdón. No pasa nada. Select asterisco from
clientes, mal que estoy escribiendo, está funcionando mal la B larga en la compu. Es una cagada porque salen carísimos arreglar los teclados. Serie asterisco from clientes, no tengo nada cargado, entonces le vamos a cargar un par de datos y después vamos a modificar esta tabla para hacer lo que quiero hacer y quiero que hagamos esta clase. Entonces, de la misma manera que nosotros hicimos el ejemplo anterior, lo mismo acá. Le voy a decir insert into clientes values y le voy a decir el cliente número 1 va a ser class, ¿por qué? Entre comillas y porque es un varchar, ¿sí? Este va a ser un dato numérico, este va a ser un tipo de dato varchar. El número 2 va a ser Fernández, le voy a poner apellido. El DNI 29031-734. El mail es un varchar también, nmfernandez@gmail.com. La fecha, le voy a decir que la fecha va a ser así, va a ser now. ¿Qué es now? Es una función propia del lenguaje, que existe en todos los lenguajes, que lo que me va a imprimir en ese campo es la fecha del sistema, ¿sí? Y por último, como el último dato es un booleano, yo le podría decir un 0 o un 1, que lo va a interpretar sin ningún problema, o le podría decir un true o un false, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras funciona, o de las cuatro. Vamos a ponerle un true, porque no lo vamos a crear para que no esté habilitado. Si yo esto lo pinto y lo ejecuto, me tiro un error ahí, pero nada grave que tiene que ver con la fecha, no le embola por ahora. Si yo esto lo reviso, ya tengo un primer dato cargado en mi tabla de clientes. Voy a crear un par más, porque necesitamos un poco de fuerza. Vamos a ponerle 4 y vamos a inventar algo, porque lo quiero aprovechar también para después. Vamos a poner nombres, qué sé yo, algún otro nombre con N, aparte de Nicolás, qué sé yo, mujer también podría ser, bueno, no sé, no importa. Vamos a poner Camila, vamos a poner Carla, y acá vamos a poner, no sé, Germán. Este va a ser Germán Hernández, este va a ser Camila Gómez, y este va a ser Carla Pérez, ¿sí? El DNI inventamos cualquiera, lo ponemos autoincremental, autoincremental, no lo incrementamos a mano para no hacerlo muy difícil. Como habíamos dicho que el mail iba a ser unique, algo les tengo que poner diferente, así que le pongo un número acá, y todo lo demás igual, ¿sí? Ahora, esto que nosotros estamos, vamos a decir, hardcodeando, porque yo estoy poniendo los datos a mano, cuando nosotros trabajemos con un lenguaje de programación, sin un ORM, o sea, haciéndolo de la vieja forma, ¿sí? Es como si lo haces escribiendo el lenguaje SQL, puedes poner a creación de la tabla, por ejemplo, especificar que ok, sí. Bueno, cuando nosotros esto mismo lo hagamos desde un lenguaje vía lo que se llama PDO, que sería mapeando los datos hasta la tabla correspondiente, va a ser algo así. Vieron que nosotros vimos en JavaScript variables. Obviamente las vamos a volver a ver en Java, ¿sí? Nosotros almacenamos en una variable lo que venía de un input, ¿sí? Entonces, esto simplemente para darles un poco de contexto, ¿cómo lo haríamos? En lugar de 4, tendríamos una variable que se llame, no sé, ID cliente. O ni siquiera hace falta, esto directamente se lo podemos después especificar que sea autoincremental, pero no importa, vamos a pensar que sí. Vamos a tener otra variable que va a ser nombre. Vamos a tener otra variable que va a ser apellido. Y todas estas variables, ¿cómo se van a cargar? Se van a cargar desde inputs.
Y esto es lo que nosotros le vamos a mandar a la base de datos, ¿sí? Su forma tradicional, digamos, que es mapear el método que necesitamos pasándole todos los argumentos, se llama PDO. ¿Se usa? Sí, se usa todavía, no es obligatorio usar ORM sí o sí, pero hay varias maneras de hacerlo mismo. Pero simplemente para darle un poco de contexto. Si esto yo lo ejecuto menos el primero, no deberíamos tener ningún problema más que los truncate de date, y ahora tengo más datos cargados. Bueno, ahora, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. A mí me dicen, bueno, ahora necesitamos almacenar en esta misma información, o siempre necesitamos hacer, las provincias de nacimiento, o las provincias donde viven, mejor dicho, cada uno de estos clientes. Entonces, lo primero que voy a necesitar es un campo para poder relacionar mis clientes con las provincias donde viven, ¿sí? Entonces, vamos a chequear. El campo en provincias es un autoincremental, un tinint. No sé por qué pusimos tinint, pero no importa. Vamos a seguir con la misma nomenclatura, ¿sí? Tinint le pusimos. Bueno, no importa. Ya está, dejamos así. Entonces, le vamos a decir que vamos a modificar la tabla clientes, alter, clientes, add, column, le vamos a poner provincia, _ID, le vamos a poner int, not, null, ¿sí? Y le podemos poner, esperen que nunca me acuerdo dónde se pone, after, cloud. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esta instrucción? Que modifique mi tabla de clientes, que agregue una columna que se llame provincia-id, que sea tinint, que es del mismo tipo de la tabla ID, perdón, del campo ID de la tabla provincia, que sea not null, o sea, que no pueda estar vacía, y que lo agregue después de estado. Y esto yo lo ejecuto. Pues si se llega a ver acá abajo, me dice que se ejecutó sin ningún problema, por eso tiene el tilde verde. Si yo tiro el select, tengo una nueva columna al final que está todo en cero. Lo que quiero hacer ahora es lo siguiente. Quiero cargar datos acá porque está todo en cero, ¿sí? A propósito, voy a hacer algo para que nosotros después veamos, como para forzar un error, para que vean lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, ¿cómo hacemos ahora si este dato ya está creado para modificarlo? ¿Sí? Porque el dato está creado. Lo único que me falta es poner algo en estos campos que están acá. El insert no me sirve porque no estoy creando un registro nuevo. El select obviamente tampoco me sirve porque el select solamente me muestra valores, no los modifica para nada, ni hablar el delete. Entonces nos queda solamente una instrucción que se llama update. El update, al igual que el delete, a no ser que sea un error garrafal que nos hayamos mandado, siempre va a tener algún tipo de filtro. ¿Por qué? Porque si no voy a modificar absolutamente todos los registros de mi tabla. Y no es la idea. Yo no necesito que todos mis clientes vivan en la provincia 1, o en la 2, o en la 5, o en la 24. Cada uno de ellos va a vivir en una provincia, o podría vivir en una provincia diferente. Entonces, para utilizar el update, al igual que el delete, recuerden esto como regla de oro si quieren, para no mandarse ninguna macana. Es muy raro, o extremadamente raro, que no vaya acompañado de algún tipo de filtro, ¿sí? Entonces, vamos a probar cómo sería. Le voy a decir update, clientes, nombre de la tabla, set, palabra reservada. Ahora, nombre de la columna al cual yo quiero modificar el dato, provincia-id, igual, no sé, vamos a poner 1. Si yo esto lo ejecuto,
a todo mi provincia ID de mi tabla cliente le va a poner 1. ¿Sí? Si yo esto lo ejecuto, me dice que no hay ningún problema, que 4 filas fueron afectadas. Este es el mensaje terrorífico que nos podría llegar a pasar cuando nos dice, no sé, 100.000 registros fueron afectados, o 2.000 o 4.000, cosa que espero que nunca les pase, pero puede llegar a pasar. Y si yo vuelvo a mirar el select, todo está en 1. Por eso les digo que es muy raro que un update o un delete no esté acompañado de un filtro. La parte de filtro nosotros la vamos a ver en profundidad porque hay mucho para tejer ahí, pero vamos a arrancar con algo sencillo. Yo le voy a decir where id igual a 1, ¿sí? Entonces, where es una palabra reservada que va a actuar como un filtro. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es, poneme provincia-id en 1, en donde el id sea igual a 1. Y en todos estos registros que tengo acá, 4, el único que el id es igual a 1 es en el primero. Con lo cual, solamente modificaría el primer registro. Hagamos la prueba. Lo vamos a poner en 2, a provincia-id. Si esto lo ejecuto, ahora cambió la cosa. Fíjense que me tilda en verde que lo pude hacer, pero solamente afectó un solo registro, un solo row. Si lo vuelvo a seleccionar, tengo el 2 solamente en el primero de ellos. Obviamente son 4 registros, así que lo podría hacer, o lo voy a modificar de a 1. Le vamos a poner la provincia número 8 en el registro número 2. Vamos a poner la provincia número 3 en el registro número 4. Y vamos a poner la provincia número 4 en el registro número 3, como para variar un poco. Y ahora les muestro cómo quedó. Ahí me queda un poco más variado. Entonces, el registro número 1 tiene la provincia 2, el registro número 2 tiene la provincia ID 8, el registro 3 la provincia ID 4 y el registro 4 la provincia ID 3. ¿Sí? Entonces, ahora ya estamos en condiciones de poder armar una relación entre estas dos tablas. ¿Por qué? Porque ya tengo un campo del mismo tipo que este que está acá, y yo ahora lo que tengo que hacer es buscar la manera de que este campo y este campo entre las dos tablas estén relacionados. Eso se hace de la siguiente manera. Yo le voy a decir alter table clientes, siempre la tabla que se le conoce como transaccional, es la tabla, en realidad no es una tabla transaccional, pero bueno, la relación va a arrancar desde este punto, desde mi tabla clientes. Le voy a decir add foreign key, porque me escribe foreign key, y le voy a decir con qué campo de la tabla de clientes, o sea, de donde estoy parado, provincia-id, referenciados, references, la tabla destinos, provincia, y contra qué tabla de la contra qué campo de la tabla provincia. ¿Sí? Esto está marcando error porque no le puse el punto y coma acá arriba, ¿sí? Pero entonces, todavía no lo ejecuto. Le dije, alterame o modificame la estructura de mi tabla clientes, agregame una llave foránea en el campo que se llame, me va a tirar error porque esto va en minúscula, así, provincia-id, o sea, esta que está acá abajo es mi tabla de clientes, agregame una restricción de llave foránea en este campo que está acá, referenciado con la tabla de provincias en el campo ID, ¿sí? Con la otra tabla, esta que está acá, con su campo ID. Este campo que está acá contra este campo que está acá. Si yo esto lo ejecuto, me arrojó un error. No me hizo la restricción. Yo creo que fue bastante obvio, pero ¿cuál se imaginan que puede ser el problema por el cual
no se puede hacer esta restricción o me tiró un error. Más, si me paro acá arriba les va a decir el error cuál es, no tiene gracia, pero quisiera saber si saben o se imaginan cuál puede ser ese problema que hay. Aprovecho y me tomo un mate. Si me lo están poniendo en el chat, avísenme a alguien, porque si no, tengo que bajar para ver, a ver. Tiki, tiki. Exactamente. Sí, como dice Conrado. El tema es el siguiente. Fíjense, mi tabla de provincias, yo tengo generado 5 provincias, de la 1 a la 5. Mi tabla de clientes tiene en la tabla que yo quiero relacionar una provincia ID que no existe, ¿sí? Porque le estoy diciendo, relacioname a Germán Hernández, que vive en la provincia número 8. ¿Cuál es la provincia número 8? Viene y me dice, no hay ninguna provincia número 8. Con lo cual, yo no puedo generar esta referencia entre las dos tablas porque ya hay un valor que no cumple con esa referencia. Con lo cual, no me lo va a dejar hacer. Y una vez que yo solucione este problema y haga la referencia, se va a encargar el motor de base de datos que lo que yo hice recién a mano no pueda pasar. Entonces tenemos dos opciones. Las dos opciones serían, bueno, las dos son sencillas. Tenemos 5 provincias, queremos 8, 6, 7, 8. La 6, la 7 y la 8. Vamos a poner San Juan, Jujuy, y vamos a Santa Cruz, para hacer algo del sur también. Santa Cruz. Ejecuto. Ahora mi tabla de provincias debería tener 8 valores. Y ahora si yo vengo acá y vuelvo a hacer lo mismo que intenté hacer antes, limpio acá abajo, ejecuto, tilde verde, y me dice que 4 registros fueron afectados, que no hay ningún duplicado, que no hay ningún warning. Si yo me vengo a mi tabla de clientes, no hay ningún cambio. Está todo exactamente igual que hace 2 segundos. Pero hagamos una prueba. Voy a crear un cliente nuevo. Va a ser el 5. Vamos a decir Carlos, así aprovechamos después los ejemplos. Juárez, que termina en 12 y el mail con un 4 más. Si esto lo ejecuto ahora, me va a tirar un error y vamos a ver por qué. Me tiró un error. ¿Quién se imaginan que puede ser este error que me está generando ahora? Y no vale que sea Conrado porque ya contestó. No, mentira. Podés contestar igual, Conrado. Yo le tengo que suministrar los valores que voy a cargar en cada uno de los campos. Pero recuerden que nosotros le agregamos un campo más al final de todo. Con lo cual, mi tabla de clientes, si yo me fijo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Y yo en este insert le estoy diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Con lo cual, el error que me está tirando acá, me está diciendo no coinciden los datos porque me está faltando uno en este caso. Entonces, ¿qué le voy a agregar al final? El ID provincia, que es el que está acá abajo. Acabo de señalar el monitor, perdón, chicos. Es la hora y la hora, nada más. Que me está faltando la provincia. Entonces, probémosla. Le voy a decir que es de la provincia número 10. Pinto, ejecuto, de nuevo error. ¿Qué error me está tirando? Me está diciendo, no existe la provincia número 10, entonces este cliente no lo podés agregar. Si yo lo hiciese con un ORM, no va a funcionar. Si yo lo hiciese con una aplicación con la que se les ocurra,
con PHP, con Java, con lo que se les ocurra conectarse a la base de datos y tirar esta instrucción, les va a decir que no. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos es el que se encarga de mantener la lógica referencial de la base de datos. Entonces, si se infringen las restricciones que nosotros mismos establecimos, el motor de base de datos no va a hacer nada. Va a decir, no lo puedo insertar y no lo voy a poder sacar de ahí. A menos, que ahora les voy a mostrar un trucazo, que hagamos algo. Pero bueno, si yo esto lo quiero que lo inserte, le tengo que decir sí o sí una provincia que existe. Habíamos creado 8, la provincia número 4. Ahora sí, lo ejecuto. Me dice el error del date, no le embola por ahora. Y si vuelvo a tirar un select, ahora tengo a Carlos Juárez ingresado con la provincia número 4. ¿Sí? Ahora vamos a hacer, o vamos a probar, el segundo control que les mencioné hoy y que les mencioné la semana pasada también. Yo tengo una instrucción que todavía no vimos, que la aprovechamos ahora, que se llama delete. Al igual que el update, casi tatúenselo porque se pueden mandar una macana tremenda, es siempre estas dos instrucciones. No es obligatorio, pero prefiero que se lo recuerden como que siempre lleva un filtro. Porque si yo no le agrego ningún filtro, elimina todo, ¿sí? No lleva el asterisco, perdón. Delete from clientes. Si yo ejecuto esto así como está, borro toda mi tabla de clientes. Y no puedo recuperar la información. Con lo cual, claramente, esto así no debería funcionar. Al igual que, como lo hicimos anteriormente, te voy a poner un filtro, pero no voy a eliminar datos de clientes, voy a eliminar de provincias. Si yo hago un select sobre provincias, que lo tengo acá arriba, me dice que tengo todas estas provincias que están acá, ¿sí? Entonces, voy a borrar de la tabla provincias, where id igual a 4, ¿sí? Ejecuto y me tiró un error. Me dice que no lo puedo eliminar. Sin embargo, si yo agarro y tiro, vamos a traer el select acá de nuevo para que sea más sencillo. Ejecuto, a ver qué tengo. Si yo, por ejemplo, le digo 6, dice que está todo ok. Y si yo hago el select, la provincia número 6 no está más. Pero si yo le digo la número 4, de nuevo, me tiró un error y no hizo nada. ¿Por qué se imaginan que está pasando esto? ¿Por qué no me deja borrar esa provincia y la otra no tuvo ninguna historia y la borró de una? Escríbanlo si quieren. Exactamente, como dice Jonathan. Porque esta provincia, la número 4, está relacionada o está mencionada, si lo quieren decir así, en mi tabla clientes. Si yo veo la tabla de clientes, tengo dos clientes, Camila y Carlos, que están mencionando la provincia número 4. Con lo cual, yo no puedo eliminar de la otra tabla algo que esté referenciado en esto, ¿sí? Entonces, insisto con lo mismo, va a ser el motor de base de datos el que se va a encargar de mantener esta lógica relacional o estructural entre las diferentes tablas de mi base de datos, ¿sí? ¿Por qué pude borrar el otro dato? Porque no está referenciado. Si yo quisiese eliminar la provincia número 4 por lo que sea, ¿sí? Imagínense el ejemplo que sea, no importa. Yo primero debería buscar esa provincia en todos los registros de todas las tablas donde está mencionada, borrar esos registros y recién ahí podría ir a borrar la provincia número 4. ¿Sí? A no ser que utilicen esto, que se los voy a dejar comentado acá abajo. Esto es un tu caso. Esto que está acá es un set donde yo puedo dar de baja
los controles de foreign key. Si esto yo lo pongo sí y lo ejecuto, puedo hacer lo que quiere, puedo hacer un desastre. Por eso se los dejo comentado. Si lo quieren, lo tienen. Y después lo pueden volver a su normalidad. ¿Por qué les digo que pueden hacer un desastre? Porque si yo le pido a, no sé, mi aplicación, a mi software, ¿cómo se llama? De Business Intelligence, lo que quieran, le piden información de un cliente cuya provincia fue eliminada, lo más probable es que rompa. ¿Sí? Me va a tirar un mensaje de error y no va a funcionar. Además de que sería, obviamente, a nivel desarrollo, un error bastante garrafal. ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta este punto? ¿Se entendió? ¿Quieren que lo reexplique de nuevo? Profe, también en la inserción de los clientes podríamos hacer una consulta que si no existe la provincia, reemplaza el valor por un valor por defecto. Sí, eso igual lo tenemos que hacer ya con, digamos, con lenguaje SQL, que sería un poquito más avanzado. Se puede hacer, sí. Existen lo que se llaman dos tipos de restricciones más, que es la de default y la que es la de check. La default es la de que si yo no le proveo algún valor que requiera, le puedo poner uno por default. No sé, qué sé yo, por ejemplo, si hay un campo de comentarios, podría yo ponerle que si no puse ningún comentario, me agregue la palabra no realizó comentarios. Y uno del tipo check podría ser, a mí siempre se me ocurre el mismo ejemplo, si yo le tengo que suministrar en centímetros la estatura de una persona, yo podría decir que vaya desde 0 hasta, no sé, 215, 230, no sé cuál podría ser la persona más alta, pero si yo quiero ingresar, cuando pongo la estructura en centímetros, 350, que no me guarde el dato y me tire un error diciendo no. En este dato, en este campo, el valor tiene que ir de 0 a 215. Entonces, 184, 185, 160, 165, cualquier valor por defecto, cualquier valor dentro de ese rango. Y la del tipo check es como bien dice Federico, la del tipo default es si yo no suministro un dato, que me ponga uno por defecto. Además de los controles que hace el motor de base de datos en sí, ustedes saben, porque lo vimos con HTML, que nosotros podemos controlar los datos ingresados por el usuario desde nuestra aplicación. A ver, si pensamos en provincias, simplemente no enviamos el form hasta que el cliente no ponga su provincia de nacimiento. Bueno, su provincia de donde vive, no sé por qué le mando nacimiento. Si no pone el dato de la provincia, listo, no mando el form, lo pongo como requerido y listo. Si no lo ponga, entonces de ahí zafamos de tener que hacer otro tipo de restricción. Pero bueno, todo hay que desarrollarlo, ¿no? Bueno, este punto, o esto, es a veces, no sé si lo que más cuesta, insisto, sino que es lo que más tenemos que practicar en un principio porque confunde. Porque a veces dentro de las tablas a veces los nombres son muy similares y confunden. Nada más que por eso. Siempre vamos a tener un campo ID en las tablas o vamos a tener campos, por ejemplo, que se llamen, que esto inclusive los ORM los crean de manera automática, que son los campos created at o created by o updated at o updated by, que son campos donde yo voy a guardar fechas y IDs de usuario, en donde yo por cada registro que haga voy a guardar la fecha del sistema, cuando se creó ese registro y por quién se creó y cuándo se updateó y por quién se updateó.
Los ORM, Eloquent, Hibernate, los crean de manera automática. Cuando recién el compañero mencionaba que se puede crear una tabla desde un ORM. Podemos hacerlo de manera automática, ¿sí? Pero bueno, nada, no viene al caso que nos metamos tanto en tema, pero sepan que existe la posibilidad. Y después, antes de pasar a otro tema, con respecto al delete, vieron que yo les mencioné cómo borrar. Esto que está acá, con la instrucción delete, se llama hard delete. Un hard delete es cuando nosotros eliminamos permanentemente registros de la base de datos. Un hard delete se da por lo general por dos formas. O porque tenemos que eliminar datos muy antiguos de nuestra base de datos que realmente nos sirven. Yo tengo una aplicación que está corriendo hace 10 años, ¿sí? La verdad es que los datos, algunos datos, no todos, pero algunos datos de 5 años para atrás, y la verdad que no tienen ya hoy por hoy ninguna utilidad. Entonces, los podemos eliminar, o los eliminamos, mejor dicho, para bajar el tamaño de la base de datos, obviamente. Pero ese hard delete o ese borrado físico real de los datos se da por esa cuestión o porque estén mal, por alguna razón. Nos mandamos un macanazo y cargamos un montón de registros mal, que no correspondían, que estaban mal, que estaban cruzados, no importa, pero estaban mal, entonces los eliminamos. En el caso de que nosotros tengamos que eliminar datos o deshabilitar datos por alguna cuestión, como lo que les menciono siempre de un cliente que nunca nos pagó o clientes que hace 2 años que no entran al sistema, lo que se les ocurra, existe lo que se llama un soft delete, que es utilizar algún campo para marcar ese registro como no visible. Entonces, si yo le digo, a ver, mostrame un informe de mis clientes, me va a mostrar el informe de todos mis clientes que tengan ese campo como visible. Voy a ver 100 registros, cuando en realidad en mi base de datos tengo quizás 150 registros, porque 50 están deshabilitados. A eso se le llama un soft delete. Los datos no los eliminé, simplemente los marqué de alguna manera para que no sean visibles. ¿Cómo los voy a marcar? Con un update. En definitiva, no voy a eliminar el registro, voy a modificar ese campo de un estado a otro. Y el delete va a ser, como les digo, el eliminado físico que no va a existir más dentro de una base de datos. Hay formas de recuperar información vía backups. Bueno, hay cosas que se pueden hacer, pero no vienen al caso ahora que las expliquemos. Pero sepan que una vez que eliminamos datos de nuestra base de datos, no hay vuelta atrás, ¿sí? Bueno. Pregunta, Nico. Yo en un momento usaba el truncate para, digamos, como no borrar toda la base, que quede como la estructura de las tablas con los campos, pero eliminar los registros. Esa utilización, digamos, se suele hacer, y por otro lado, si mal no recuerdo, pero esto sí que no estoy segura porque lo usé un par de veces, después yo tenía otra sentencia que actualizaba la tabla directamente y dejé de usar truncate, que lo usaba simplemente cuando quería borrar cosas que no quería que queden, pero me daba la sensación, si mal no recuerdo, como que seguía arrancando a partir, o sea, si bien eliminaba los registros, como que no reseteaba el contador, puede ser, del auto-increment. Sí, eso lo tenés que configurar aparte, si no, no lo resetea, siempre sigue desde donde está. O sea, borró, por ejemplo, no sé, vos borrás los primeros 10 registros, cuando seguís insertando, sigue a partir del número 11. Eso lo tenés que configurar y cambiar. Ah, pero eso se puede configurar, ¿ves? Eso no lo sabía, ok. Sí, se puede configurar. Y después, como vos bien decís, el truncate es una instrucción, se escribe truncate, provincias, no lo voy a ejecutar porque si no, carga el cohete todo. Nada, mentira, lo ejecutamos si quieren, pero el truncate lo que hace es vaciar completamente una tabla. En este caso, si yo le tiro el truncate a provincia, elimina todos los registros de provincia, me deja la estructura tal cual, pero vacía, ¿sí? Gracias por la data, Nico. No, por favor. Esto se usa también, qué sé yo,
Sí, es más que nada para vaciarlo y volver a regenerar datos en el caso de que... Una pregunta. Sí, Cuando haces el delete del ID1, no podés, Sí. o sea, no puedes volver a ingresar otro ID que se llame 1, ¿no? mira, O no te deja. pará, ¿dónde está? Acá. Este lo borro, este lo ingreso. Select de provincias. Ahí está. Lo que vos no podés hacer es, si el dato está insertado, si yo esto lo quiero tirar arriba, no me lo deja hacer, porque me dice duplicate, que está la clave primaria repetida. Pero si yo lo borro, Sí. ¿sí? No existe, entonces no tiene ningún problema. Lo vuelvo a ejecutar y ahí me lo vuelve a crear y no hay ningún problema. Lo que no Bien. podés es repetir la clave primaria, pero si no está, no habría ningún problema. Bien. Profe, consulta, pero si Sí. haces un soft delete, ¿podrías? No, si hacer un soft delete es otra cosa. Cuando el Ok. soft delete, recuerden que el dato no está eliminado. Simplemente yo no lo voy a ver. Es más, si yo soy administrador de la base de datos, yo sí lo voy a ver. Que en realidad el soft delete nosotros lo tenemos. Lo que pasa que acá no... Perdón, no estamos en cliente. Que nosotros estamos trabajando directamente con la base de datos, siempre vamos a ver todo. Pero si yo hiciese una aplicación, yo le podría decir que todos los clientes que estén en estado cero, que no me los muestre. Esta columna que se llama estado, podríamos tomarlo con un soft delete. Si yo agarro y digo, a ver, el cliente, qué sé yo, Camila Gómez, no me pagó la factura, no le vendamos más, bueno, listo. Entonces agarro, vengo acá y le pongo en estado igual a 0. Eso sería un soft delete. Yo acá le podría decir, en vez de set provincia, esperen que lo voy a dejar así queda, le podría decir update cliente, estado igual a false, where ID sea igual a 3. Ah, justo este. Ejecuto, me dice que hizo un cambio, vuelvo a mirar acá, y este está en 0. Esto es un soft delete. Se puede hacer de diferentes maneras, porque hay gente que pone un campo fecha y se lo cierra, le cierra la fecha de habilitación. Por ejemplo, si ustedes crean usuarios dentro de un motor de base de datos, se trabaja con fechas. Yo, por ejemplo, les puedo crear a ustedes un usuario que pueda, no sé, hacer insert, hacer update, hacer delete, pero entre el 30 del 5 y el 30 del 6. Ustedes ingresan a este motor de base de datos el 30 del 7, no anda más usuario. Entonces hay distintas maneras de hacerlo, no hay solo una, pero el soft delete es simplemente un campo que a mí me va a decir si esa persona está habilitada o no para operar. Nada más que es un campo más. Por eso sí, ahí sí en el ejemplo que vos me preguntás, yo nunca podría con un soft delete, aunque no lo vea por pantalla, crear un registro con el ID número 3 porque el dato va a estar, simplemente que no lo voy a ver. Esto que está acá, recuerden que era para dar de baja las restricciones, en este caso foreign key. Yo si doy de baja las restricciones con este que está acá, puedo eliminar, hacer lo que quiera, mientras esto te da de baja. Después lo vuelvo a poner, lo vuelvo a subir y listo. ¿Sí? Bueno, lo último que vamos a ver hoy, nosotros vimos cómo hacer insert, cómo hacer update, cómo hacer delete. No hay mucho más que eso con esas 3 instrucciones, son bastante básicas. Lo único que tanto con el update como con el delete podemos trabajar con filtros. Esos mismos filtros los vamos a trabajar con los select y después ustedes ya saben que también lo pueden extrapolar o lo pueden probar con el update y con el delete. Pero preferible hacerlo con los select para no eliminar nada y poder probar todo lo que nosotros querramos, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos hasta ahora? Que yo voy a utilizar la instrucción select para que me devuelva información de mi tabla y yo le decía asterisco, todos los campos, from, cliente. ¿Sí? Esto es lo que hasta ahora sabíamos hacer. Ahora, yo voy a poder seleccionar
algunos campos, no todos, de la siguiente manera. Select. Yo quiero ver solamente nombre, quiero ver DNI y quiero ver mail from cliente. ¿Sí? Es lo mismo que está acá arriba, solamente que en lugar de ver todos los campos, veo los que yo quiero. ¿Sí? Así como yo puedo seleccionar los campos que yo quiero ver, también puedo decirle, ojo con esto, porque no es un filtro, ojo porque se confunden a veces con esto. Puedo decirles, a partir del primero, siempre a partir del primero, la cantidad de registros que quiero ver. En Oracle y en MySQL se llama top. No sé por qué es con MySQL, no, perdón. En Oracle y en SQL Server se llama top, acá se llama limit. ¿Por qué le pusieron otra instrucción cuando en nosotros dos son top? No lo sé, no me pregunten porque no tengo ni idea. Yo le voy a decir limit 3, ¿sí? ¿Era así? ¿Por qué me está marcando error? ¿Era limit? Esperen que nunca me acuerdo cómo es acá. Creo que me voy a fijar en internet. MySQL. No sé por qué no me lo tomo. Nico, creo que era espacio 3 directamente y ya está. Ah, no lleva paréntesis, no lleva paréntesis. Tenés razón, gracias. No lleva paréntesis. Ahí está. El limit 3 lo que hace es me devuelve solo 3 registros, pero siempre empezando por el primero. Si yo le pongo 2, me muestra solo el primero y el segundo. ¿Por qué les digo esto? Porque no es un filtro. Yo no le puedo decir mostrame del 5 al 10 o del 15 al 20. Siempre es arrancando por el primero y le puedo decir la cantidad de registros que quiero ver. Esto les digo porque, ¿para qué sirve esto? Si ustedes tuviesen que trabajar constantemente con tablas con muchos registros, tienen, no sé, que ver nombres de campos o datos en los campos, bueno, datos sí, datos también, y es muy grande la base de datos, la tabla, perdón, y todo el tiempo le dan un select que tarda 10 segundos porque tiene muchos registros, es medio incómodo, cuando ustedes lo único que tienen que ver son los nombres de los campos. Entonces pueden utilizar un limit, como está acá arriba, fíjense que acá también está el limit, para decirle, mostrame los 5 primeros, los 10 primeros, los 20 primeros, ¿sí? Pero no es un filtro. La verdad es que tiene muy poca utilidad, les voy a ser sincero. Tanto el top en MySQL, en SQL Server, como en Oracle, como acá el limit, la utilidad es muy escasa. Otra cosa que nosotros le podemos agregar a las consultas son los sinónimos. Los sinónimos se los podemos poner tanto a las tablas, que lo vamos a dar en la clase que viene, como a los campos. Yo le podría decir, por ejemplo, nombre, palabra reservada as, y ahora, entre comillas simples, le suministro cómo quiero que se vea, no se va a modificar esto, sino cómo se va a ver por pantalla el nombre de este campo. Y le voy a decir que sea con mayúscula, la primera letra. DNI, as, documento, ¿sí? Email, as, email. Ejecuto. Fíjense los nombres de los campos. Ojo con esto que es solamente por pantalla. Se siguen llamando igual, no se modificó la estructura de mi base de datos, de mi tabla. Se modificaron solamente para la vista. Nombre, documento, email. ¿Sí? Entonces, podemos seleccionar la cantidad de registros partiendo desde cero. Podemos seleccionar los campos que queremos ver. Y bueno, le podemos cambiar los nombres para que sea más visiblemente más agradable. ¿Sí? Ahora, una funcionalidad media básica, pero se puede hacer. Pero lo que a nosotros nos va a interesar es cómo podemos empezar
a filtrar esta información, porque así mucho no me sirve. Yo voy a necesitar realizar distintos tipos de filtro para poder obtener el resultado que yo quiero, ¿sí? Entonces, la forma más básica del filtro, vamos a ponerle que muestre todos los campos, es siempre con la cláusula where. Ven que me olvidé el nombre de la tabla. Clientes, where. Y lo primero que le puedo decir es, por ejemplo, ID igual a 4. Todos los campos de mi tabla clientes donde el ID sea igual a 4. Como ID es una llave primaria, esto me debería devolver un solo registro. En este caso, Carla Pérez. ¿Sí? Les puedo decir cualquiera de ellos. Mientras que exista, me va a devolver un resultado. ¿Sí? Si yo siempre, cuando estoy filtrando información de una base de datos, en el filtro invoco una llave primaria, el resultado debería ser un solo registro. Si no, claramente algo hice mal y sería un re problema. ¿Sí? Ahora, ¿me puede devolver más resultados? Sí, por supuesto. Porque yo le puedo decir, voy a pintar esto para que me devuelva todo. Y le podría decir, por ejemplo, select, asterisco, from, provincia, guión bajo, ID, igual a 4. Bueno, me faltó el where, perdón. Ay, me faltó también el coso. Uy, qué mal, Dios. Apurado. Select, asterisco, from clientes, where, provincia, sea igual a 4. Ejecuto. Y ahí me devolvió 2 registros. Porque yo en esa tabla tengo 2 registros donde mi provincia es igual a 4. O podría decirle también que me devuelva todos los clientes cuyo estado sea igual a 0. Porque me lo muestra. Ahí está. Hay uno solo. ¿Por qué no? Al revés. Tengo todos estos que están acá. ¿Sí? Bien. Ahora lo único que hicimos fue trabajar con datos del tipo numérico, que está perfecto, pero también se nos puede llegar a... podemos llegar a necesitar filtrar información del tipo varchar. Cuando yo tengo que filtrar información del tipo varchar, voy a valerme de un operador que se llama like. Entonces le voy a decir where, apellido, like, y entre comillas simple le voy a suministrar un argumento, Hernández. Ejecuto y me devuelve un solo registro. ¿Sí? Yo tengo para utilizar, esto lo vamos a seguir viendo en la clase que viene igual, lo que se llaman los comodines. Los comodines son caracteres especiales que yo puedo utilizar para reemplazar uno o un conjunto de letras. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a filtrar todo de nuevo. Todos mis clientes tienen apellidos que terminan en EZ, ¿no? Pero yo tengo 2 que terminan con apellido DEZ. Si yo quisiese, podría filtrarlos. Vamos a probar cómo haríamos. Le voy a decir, si yo le digo que busque por todos los apellidos EZ, no me va a volver nada y con total lógica, porque yo no tengo ningún apellido que sea DES. ¿Sí? Pero ¿cómo hago yo para que me devuelva todos los apellidos que terminen en DES? Yo le voy a decir, dentro de las mismas comillas simples, con el símbolo de porcentaje, este símbolo va a reemplazar
muchas letras, no importa si son 10, si son 20, si son 100, va a reemplazar cualquier letra o cualquier conjunto de letras hasta que se encuentre con la palabra des. Si yo esto lo ejecuto, me devuelve estos dos registros. ¿Por qué? Porque me reemplazó Fernán y Hernán, hasta que se encontró en los dos registros con la palabra des. ¿Por qué sirve todo esto? Porque yo no sé cómo el cliente o el usuario cargó esta información en la plataforma. Por ejemplo, mi apellido Fernández lo pueden encontrar con acento o sin acento. Y si a mí me dice, mira, yo necesito todos los Fernández de mi base de datos y yo filtro todos los Fernández con acentos, me va a devolver 5 registros cuando yo por ahí tengo 10, porque tengo otras 10 personas que se llaman Fernández y están sin acento. ¿Sí? Hagamos una pequeña prueba. Me voy a venir acá arriba, voy a venir a Fernández, lo voy a copiar acá abajo. Obviamente tengo que modificar los datos porque si no me va a tirar error. Le voy a decir que este es mi cliente número 6. Se va a llamar Pedro Fernández. ¿Sí? Acá le vamos a poner ahí, vamos a ponerle un mail cualquiera, ¿sí? Y lo voy a insertar en la provincia número 2. Si esto está todo bien, me va a tirar un OK, no hubo ningún drama y yo debería tener un cliente más. Tengo Fernández con acento y Fernández sin acento. Entonces yo me voy a copiar acá esto tal cual y acá le voy a decir, ay, borro Fernández. Ejecuto. Ay, me doblé con acento también. No sabía que este era case sensitive. ¿Por qué? Si SQL Server no es sensitive. Me salió mal el ejemplo. No me debería devolver el Fernández con acento. Bueno, salió mal, no importa. Pero si ustedes quisiesen reemplazar, vamos a ver cómo podemos probar. Esperen, ya sé. Vamos a tirar un update rápido. Update. Clientes, set. Apellido. Igual. Vamos a poner fer non des where id igual a 6. Ejecuto y tiro de nuevo el select y tengo un Fernández rarísimo y un Fernández. Yo podría decirle entonces ahí me devuelve uno solo, perfecto. Ahora le voy a decir que en lugar de la A, un guión bajo. Ejecuto y miren lo que pasó. El guión bajo reemplaza cualquier letra, pero solo una. El porcentaje reemplaza cualquier letra, pero un conjunto. ¿Sí? Si yo le pusiese así, me devolvería todo. Que va a reemplazar por todo. Como no tiene ningún tipo de parámetro para parar, va a reemplazar por todo y me va a devolver todo. Y el guión bajo reemplaza por cualquier letra, pero una sola. ¿Sí? Bueno, la clase que viene vamos a seguir laburando con el select porque hay muchísimas cosas. Está el between, está el in, está el and, el or. Bueno, tiene un montón de cosas para armar filtros y vamos a seguir laburando con esto. Y también vamos a ver cómo podemos joinear. ¿Sí? Son dos temas bastante, no sé si pesados, pero bueno, hay que conocerlos, así que traten de no faltar. ¿Sí? Uy, te escucho re bajito. Pero ¿cómo vas? Sí, ahí está. Ahora está. Sí. El tema es que, el lenguaje este
como bastante diferente a los otros, porque es como que los otros se ejecutan así secuencialmente, se ejecuta todo el código y acá se ejecuta lo que yo necesito. Entonces, mi duda es el tema de ese código que yo ejecuté en algún momento y bueno, ahora no lo necesito, pero o sea, uno lo puede inspeccionar, o sea, queda guardado en algún lado. ¿Cómo es el tema? Porque yo veo que a la izquierda está toda la lista de las tablas, de las columnas que tienen cada tabla y todo eso. O sea, uno puede abrir, inspeccionar ahí y ver cómo se va armando la base de datos. Pero en cuanto al código, ¿cómo es? ¿Se pierde? ¿Qué es lo que pasa? El código, cuando vos exportás la base de datos, podés armarlo. Y si no, mira, directamente, es lo que voy a hacer ahora para que les quede a ustedes. Le doy acá el disquito guardar. Lo voy a guardar en 48. Voy a crear la clase 24. Perdón, clase 25. Y lo guardo ahí. Me voy a poner. Bueno, hay que guardado. Ok, pero cuando, por ejemplo, si salís del programa y después lo volvés a iniciar, el código se perdió. Sí, el código se perdió porque en realidad no lo necesitas. Bueno, tenés que crear la base de datos todo el tiempo o crear las tablas. Lo haces una sola vez y ya está. En cambio, si vos lo que querés hacer es, por ejemplo, una select y tenerla guardada porque la usás todo el tiempo, o la podés guardar como yo te dije, o lo que se puede hacer es un procedimiento almacenado, que si llegamos a algo vamos a ver, pero un procedimiento almacenado es eso, es un código que vos lo vas a tener relacionado a tu base de datos y lo vas a tener siempre disponible, pero lo vas a tener que ejecutar ese procedimiento, no se va a ejecutar solo. O sí, podrías ejecutarlo solo si haces, a ver, acá en MySQL no hay un, ¿cómo se llama? Un server agent como hay en SQL Server. El server agent es un programa que ejecuta procedimientos almacenados cuando vos se lo indiques. Por ejemplo, el clásico, un backup todos los días a las 5 de la tarde, tirás el procedimiento almacenado y lo genera. Pero sí, el código lo podés guardar o lo podés armar en un store procedure como está acá, ¿ves? O una función como está acá. En el trabajo práctico primero de SQL, que hay que hacer una tabla, hay que emplearlo con código también, ¿no? Entonces, sí, mira. Cerramos el archivo, después tenemos que volver a hacerlo porque no tenemos el código. No, mira. Acá no me funciona porque no tengo la misma versión del SQL dump, pero no importa, mira. PHPMyAdmin, por ejemplo, ¿no? Es más sencillo inclusive que lo que estamos viendo nosotros acá. Espera que anda lentísimo. Nuestra base, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Era base 23048 esta, ¿Estará? Bueno, exportar. Exportar. Continuar. No toqué nada, solamente le di continuar. Abrir. A ver si me lo abre. Fíjate que me lo guardó base de 23048.sql. Dale. Me lo abrió acá en el Heidi. Bueno, no importa. A ver dónde lo descargó. Espérame que lo hacemos de nuevo porque no sé dónde lo descargó. Nico, igual en la parte de server tenés en MySQL también la opción. Sí, pero allá yo quería mostrarles cómo hacer un dump acá, pero hoy lo probé antes de hacer y me dice que tengo una versión vieja, no sé. Mira, fíjate, si yo le doy data export, por eso claro, no ahí sé decía. cómo hacerlo, pero si le doy OK, mira, te muestro. Me tira algo de una versión más vieja. Justo antes de empezar la clase de hoy lo vi, después me fijo qué será. Tiki, dale. No sé por qué. Start Export. ¿Ves? Me tira algo acá que no sé qué es. Me dice que hay 2 errores y me habla de una versión más vieja del SQL dump. No sé por qué. Pero por eso no les quería mostrar acá. Pero sí se puede hacer, obviamente. Pruébenlo ustedes. En server. Data Export.
seleccionan la base de datos y le dan a exportar, y lo que te va a exportar, perdón, no me acuerdo quién me estaba preguntando, es el código mismo, inclusive más completo, que vos generaste en su momento. Bueno, Pero a mí no me estaría funcionando, no sé por qué. listo, gracias. Si no, SQL MyAdmin, PHP MyAdmin, así como te mostré, también se puede, cualquiera de las dos maneras. Bueno, chicos, nada más entonces. Para presentar, voy a dejar de grabar. Ahora me fijo.